En las últimas filas me levantáis la mano un par de veces, cojo el micrófono. Si no, sigo sin el micrófono, que suele funcionar, pero con que me levantéis la mano atrás es suficiente. Sí, muy bien. Yo te iba a presentar, pero... Bueno, me presento yo. Vale. Me llamo Chema Lapuerta. Soy catedrático de proyectos en la ETSAM, en Madrid. Y supongo que lo dicen más conferenciantes, pero en mi caso, me podéis mirar así a los ojos, es de verdad, estoy muy agradecido, muy ilusionado y con muchas ganas. Yo tengo especial admiración primero por la Escuela de Barcelona. Un recuerdo muy bueno. Yo gané hace 12 años aquí mi cátedra de proyectos en esta escuela, en un aula muy cerca de aquí. Y bueno, quería agradecer a Félix Olaguren, que es, supongo que el que empujó, quien era Fernández Salas, la invitación, y a todos vuestros profesores que encima vienen a oírme en el día de hoy, pues que realmente sí me está muy contento y con ganas de contar lo que voy a contar y que os valga para algo. Sé muy bien que el grupo de tarde estáis trabajando en un concurso internacional que tiene que ver con lo que yo iba a contar hoy. Lo he contado esta mañana, variaré un poco el discurso pensando en que vosotros tenéis que dar nueva vida a un castillo inacabado, pero el discurso es el mismo, tiene que ver con lo monumental, el monumento, y va a ir de dos cosas. La charla está informal entre profes y universitaria, digamos, que es uno sobre ver qué han hecho unos compañeros vuestros sobre lo monumental. Quiero dejar claro que son 6 ejercicios, 5 de ellos son de máster habilitante. Luego no es para asustar, vais a ver un desarrollo técnico, estructural y constructivo más alto, pero sí puede tener interés para alguno de vosotros el asunto de la elección del enfoque, la elección de qué hacer hoy un tío de vuestra edad con un proyecto que quiere ser monumental, que es una reflexión sobre un edificio histórico, sobre un edificio inacabado, cómo actuar con libertad completa y cómo actuar para, si consiguiéramos esto, ganar el concurso. Por dar algunas ideas de cómo actuar, estaría fenomenal. El segundo asunto es una reflexión sobre qué es lo monumental hoy, para un tío que tiene 24 años, 25 años, no para los profesores. Y el tercer asunto que a mí me interesa es si hay un cambio en la profesión que vais a ejercer vosotros, desde este asunto de lo monumental. Ese es el tema de hoy. Vais a ver un monumento aplicado a vuestro castillo que habla de la infraestructura como monumento. Imaginaros al lado del castillo una infraestructura como monumento. Otro que tiene que ver con el cielo como monumento, el cielo del castillo como monumento. Tercero, el infierno como monumento. El infierno es el único ejercicio que vais a ver hoy que es de vuestro nivel, del mismo nivel que tenéis en la Escuela de Madrid. Un tío bastante simpático y tal, que además se ha hecho famoso. El cuarto ejercicio sería lo invisible como monumento. Yo creo que todos los temas, le decía a vuestros profesores que podía cambiar el asunto totalmente, pero yo creo que tiene cierto interés en relacionarlo con vuestro tema de concurso. El quinto asunto, que también tendría que ver con lo vuestro, el pastiche como monumento. Y el último asunto, algo así como la copia como monumento o el trozo de barrio como monumento. Empezó con... A ver si suena. Empezamos. Configuración recomendada. Que no podía entrar en Madrid porque no tenía la matrícula correspondiente y que no me había tocado, que no se oye la mucho. vuelta y que no podía entrar, nada más.
anoche venía a trabajar y ahora le cuesta, no sabe dónde, cómo dejarlo y qué coger para llegar a su sitio de trabajo. Es que no sé hacerlo. Sí, espera, a ver si desde aquí está a tope. Está a tope. Bueno, pues nada, no pasa nada. Espera, otra cosa es que sea desde... Pero nos sobreponemos al asunto. Tampoco tiene mucho interés esto, ¿eh? No te preocupes, si no. De verdad, te lo agradezco muchísimo. Bueno, el 29 de diciembre del 16, en Madrid por primera vez, he consultado y en Barcelona todavía no se ha hecho, se prohíbe entrar a Madrid a todos los vehículos pares. Una prohibición, que es en el caso de vuestra compañera, una oportunidad que ella llama el nudo acelerado. De manera que el nudo acelerado nace como respuesta a esa prohibición, buscando esa oportunidad, y lo que veis ahí es la estructura urbana de Madrid, que tiene una estructura radial un poco tonta, una vía de circunvalación M30 que rodea el casco, y la idea de los políticos de... si oye mejor. No ha levantado la mano nadie atrás, pero bueno, vale. No lo van a hacer. No lo van a hacer. Bueno, esta mañana me ha pillado el toro, pero esta mañana ha habido cientos de preguntas. Pero peleándose la gente por preguntar. Ha sido una cosa de verdad. Hay vídeos sobre eso, ¿eh? Eso es la idea del Ayuntamiento de Madrid. Hacer aparcamientos disuasorios, aparcamientos pequeñitos disuasorios. Esto no vale para vuestro castillo, pero sí vale para que penséis en la infraestructura como monumento, como un nuevo tipo de edificios que puede crear esa imagen monumental. El vehículo accede a un primer lazo, por así decirlo, los 365 días al año. Ahí se juntan, dicen que es el nudo del Estado español con más vehículos al día, 250.000 vehículos al día, 365 días al año. El segundo vehículo se abre solo en casos de protocolo de contaminación y tiene que ver, a mí me gustan esos proyectos donde no hace falta diseñar muy bien, tener la mano agraciada, sino que las curvas, la forma del proyecto sale de los radios de curvatura, de la velocidad de aproximación del vehículo, de los peraltes necesarios en las curvas para no salirse y para tardar lo menos posible en dejar el coche y salir pitando. Salir pitando porque si el vehículo, en este caso, es el protagonista del proyecto, en vuestro caso será otro el protagonista, el segundo, la pareja del protagonista, sería el transporte público. No es una infraestructura aislada, es una infraestructura conectada, plugin, con el resto de las infraestructuras de la ciudad. De manera que hay una nueva vía de metro que se proyecta allí y una conexión a 5 minutos con cercanías en la estación de Chamartín, que es una de las estaciones de Madrid. El asunto constructivo está buscando referencias en la ingeniería civil, parece que tendría sentido. Estamos hablando de pilares en V multiplicados por 4 tridimensionales. Estamos hablando de escaleras de emergencia cada 60 metros trepando por una de las caras de los pilares, de apoyos en dilatación cada 30 metros y de ancho de losa de 20 metros con una losa de arriba comprimida y una losa traccionada. El nudo acelerado que llamaba esta alumna es pesado, viene de la infraestructura civil y ha elegido, digamos, ella disfrutó mucho desplazándose a la escuela de caminos, preguntando y aprendiendo de cómo se construyen este tipo de edificios. Edificios que luego hablaremos, que yo creo que tienen que ser pensados por arquitectos, ser construidos por arquitectos. Hablaremos de eso ahora mismo. El nudo de acelerado es elevado y es puente. En una celosía triangulada encabeza una celosía metálica que hemos hablado que esa vía cajón va a soportes en V. Desde la cota más 20 metros, que es el trifolio de arriba, que manda los aparcamientos en el que caben 5.000 plazas, al trifolio intermedio, que es la cota actual, donde te conectas y podrías, a más 10 metros de altura, podrías comprar, pero lo que quieres es salir rápido, llegar rápido al trabajo y cogerías el metro en la cota inferior
por debajo del suelo, que salen 3 túneles que conectan, como hemos dicho, con la nueva estación de metro. El tiempo es el cliente y quieres llegar cuanto antes. Estamos hablando de continuidad, recorrido infinito, y estamos hablando de una especie de bucle continuo que atrapa coches y libera coches durante todo el día. La envolvente del edificio, intentando seguir con este esquema que estaba diciendo, ojalá no hubiera que diseñar nada, solo ser obediente. Rayos de curvatura, a 120 te sales. La envolvente del edificio tendría que avisar cuando hay protocolo de anticontaminación. De hecho, estas chicas se la están rifando ahora mismo, empresas muy importantes para hacer otras cosas que tengan que ver con esto. Hace una malla LED donde los diodos se conectan en una especie de patronaje guía que lanza mensajes, bueno, de bienvenida y también de que el protocolo está activado y entras en ese mensaje programado en el interior del bucle. Aquí lo veis. Una prohibición que genera una oportunidad y es un nudo acelerado en transición hacia un futuro que no conocemos, un futuro desconocido. Esa nueva categoría de edificios puede tener, desde luego, el rango de monumento. Quizá de los 6 ejemplos sea el menos aplicable a vuestro castillo, pero sí pensar que una oportunidad del arquitecto y del monumento puede ser la infraestructura como monumento. No, esto no. Nada, que no podía entrar en Madrid porque no tenía... ¿Qué asunto? No voy a ponerme muy teórico en esta presentación, pero mínimamente, ¿qué ha dicho el movimiento moderno o qué ha dicho el siglo XX sobre lo monumental o sobre el monumento? El asunto es, claro, a los modernos no les gusta mucho tener que dar la cara en esa ciudad histórica, donde hay simetrías, donde se manejea asuntos religiosos, al poder. De hecho, el texto más conocido quizá es del 43, fijaros, en mitad de la Segunda Guerra Mundial, de Joseph-Louis Sartre, Ferdinand Léger, un artista, un pintor, y Siegfried Giedion, uno de los teóricos más importantes o el teórico más importante del movimiento moderno. Sacan un textito gracioso, el que lo quiera. A mí me parecía que iba a ser una tontería, no pensaba ni contároslo, pero repasándolo me parece que actualizar alguna de las preguntas que hace tiene sentido hoy y para vosotros. Le llama 9 puntos sobre la monumentalidad. Lo primero que dice, que es menos interesante, pero había una palabra graciosa, dice: el monumento es la piedra miliar. Seguramente todos sabéis lo que es, pero yo me lo miré lo que era. Eran unas columnas romanas de 2 metros a 4 metros de altura, donde las colocaban a 1,5 kilómetros de distancia para contar los metros que faltaban para llegar a Roma, para llegar a otros sitios, ¿no? Duró un poco tiempo porque, fijaros, la publicidad y la propaganda política acabó con ellos, y en el siglo IV ya solo lo utilizaban los césares para chulear de lo que hacían, ¿no? Dice, el manifiesto dice algunas cosas graciosas. Dice, por ejemplo, los monumentos, vuestro castillo, son aquellos con los que los hombres crean símbolos para sus ideales y actividades. ¿Cuáles son los símbolos para vuestros ideales y vuestras actividades? Perrol, que juzgará, es un poco mayor que vosotros. A mí lo que me interesa más es si hay algún ideal y símbolo actual. Dice, los monumentos son la expresión más alta de las necesidades culturales del hombre. ¿Cuáles son nuestras necesidades culturales en este momento? ¿Cuál es un tío que tiene 24 años? ¿Cuáles son sus ideales, sus aspiraciones en estos campos? Dice, los monumentos solo son posibles en épocas en que ha surgido una nueva conciencia. ¿Ha surgido hoy? ¿Podríamos entreverla? ¿Alguno de vosotros lo piensa? Yo creo que sí, que es lo que estamos equivocados somos nosotros en muchas cosas. Me parece que es un asunto relevante. Dice una cosa que ahí es bonito y tiene razón, y eso, no hay diferencia en lo monumental entre la planificación urbana y la arquitectura. Eso mola, no tiene mayor importancia, pero dice eso y tiene gracia pensando en ciudades monumentales. Dice, esos monumentos tenéis que hacerlos colaboraciones entre arquitectos, pintores, escultores. Ahí se equivocaron, ¿no? Porque llevamos diciendo eso desde hace 100 años y no hemos conseguido nunca colaborar en alrededor de una mesa todos los pintores, escultores, artistas con los arquitectos. Es una especie de utopía, pero es bonito.
dice, por ejemplo, también el año 43, dice: al final acabaréis los arquitectos proyectando imágenes y luces de colores sobre los edificios y sobre los anuncios. Acertaron. Dice: serán como asuntos de propaganda, etc. Ya termino con la introducción esta histórica. ¿Qué es lo que pasa? Realmente están hablando de un asunto que a mí me molesta un poco, lo simbólico en la arquitectura, donde los alumnos a veces dicen o decís: quiero conseguir que esto sea, represente no sé cuántos, y entonces digo yo: y si lo consigues al final de mucho esfuerzo, ¿qué? Solo tiene valor que tú has conseguido que realmente es difícil el asunto simbólico. Y de hecho, otro tío muy importante, ya termino con rollos históricos, Lewis Mumford, lo que dice es, en esencia, el monumento es una declaración de amor. Dice: eso sí queda ahora, se podía hacer igual, también tenemos amor y todo eso, ligada a los más altos propósitos que los hombres tienen en común. También es otra vez difícil hablar de cuáles son los más altos propósitos que tenemos, ¿no? En ese castillo, por ejemplo. Muy complicado, ¿no? Entonces, la pregunta es: ¿cómo será la solución que gane en vuestro concurso de una generación que algunos han denominado millennial? ¿De qué escala? ¿De qué género de edificios? ¿Hablará del ruido de una época o del silencio? ¿Lo religioso debe seguir participando en la iconografía monumental? ¿Y lo urbano, de qué manera deben planificarlo arquitectos o artistas, arquitectos a la vez y mezclados? A ver, ¿dónde estás aquí? Cago en la leche. Voy a sacarlo fuera. Perdonadme, he ido muy rápido, con ganas de cumplir. Barcelona, Monumental. Monumental Barcelona. Bueno, el siguiente ejercicio empieza, que decía yo, el cielo como monumento, empieza, tenéis que, mientras se carga el pincho, imaginaros un cielo completamente azul, sin ningún rastro de nube, si eso inspira al arquitecto. Si no es más bien cuando los asuntos tienen defectos, tienen particularidades, cuando te pones como una moto a proyectar. Si no es más bien cuando, si se consigue perra, si vais todos al viaje de ver el castillo, cuando encontréis las particularidades del entorno, cuando uno se pone con ello. El segundo ejercicio es de nuevo un ejercicio ingenieril. Vais a ver que hay ejercicios basados en las revistas del corazón, ejercicios basados en leyendas, ejercicios secos, como un ingeniero, que lo que le gusta a los ingenieros, como sabéis, es hablar de récord, de puentes, de distancias entre pilares, de cosas de eso. Este segundo ejercicio va a trabajar con un rascacielos como monumento, eso a una torre, y va a trabajar con la estética del trampantojo y la desaparición de ese edificio, fundamentalmente apuntando a asuntos estructurales y asuntos que tengan que ver con la máxima tecnología en fachadas. Ahora ya sí, estamos aquí abajo. Ahora. No se ve bien. Ahora, ese es el azul. Bueno, un cielo despejado carece de estructura perceptiva. Joder. Si no se oye, me levantáis la mano atrás. Un cielo despejado carece de estructura perceptiva y solo cuando llegan algunas nubes empiezas a pensar
que tu edificio podría subirse por encima, podría atrapar esas nubes, podría reflejarlas, podría hablar de gravedad y de equilibrio. La estructura de las nubes aparece como imagen potencial para una arquitectura. Empiezas a soñar que podría haber edificios que cambiaran como las propias nubes, depende de dónde se ven, a dibujar cómo son esa tipología de nubes y qué pasaría con tu edificio. Este edificio o este proyecto busca generar estrategias de ilusión, de trampantojo, de desaparición, basada en asuntos técnicos precisos, asuntos estructurales precisos. La propuesta se basa en unas torres existentes, como en vuestro proyecto existentes, en las torres de Colón, en Madrid, unas torres polémicas de los 60 o de los 70, con un fuste de hormigón del que sube una boina y de la boina cuelgan todo el resto de los forjados, de un arquitecto conocido en aquel momento, Lamela, y hoy que sigue teniendo sus descendencias, sigue teniendo estudio en Madrid. Tiene que ver el ejercicio desde el principio en el equilibrio. Has visto una maqueta en apoyar torres excéntricas encima de esa estructura y pasar todos los controles de ingenierías, etcétera. Si a las torres de abajo le suprimiéramos peso, podríamos subir peso encima, de manera que hubiera una parte de la nueva torre encima, récord de Madrid, comprimida, apoyada, y la de abajo siguiera traccionada, aunque con menos peso, y el peso le llegaría lo mismo a la parte intermedia de esa boina. Ese equilibrio sigue mandando las cargas al eje central, y lo que se hace es empezar a desmontar trozos de forjado, de manera que las oficinas actuales son menos tontas, de esa planta cuadrada con un núcleo grande pesado en el medio, y empieza a tener visiones diagonales. Y sobre todo hay un momento del día, cuando le pega el sol atravesado, en que tú ves que la parte de abajo sigue traccionada, con agujeros, pasando la luz por medio, y la de arriba está comprimido. También interesa trabajar sobre la materialidad de las fachadas, de manera que si queremos, es verdad que es un alumno, pero que no sería real, digamos esto. En Barcelona hay buenos edificios de fachadas que se desmaterializan. Estás hablando de lamas móviles de vidrio, según que algunas quieren ser azules y desaparecer en ese cielo, y otras quieren reflejar. Las carpinterías son autoportantes, también de espejo. Los fondos de los voladizos también igual. Y lo que intentas es, a base de capas pirolíticas en cara 1 y luego meter capas de control solar, digamos, esta chica hizo una labor de irse con Saint-Gobain a ver cuál era la tecnología del vidrio en esas especies de parasoles que estaba proyectando. ¿Veis de manera que, bueno, también hay un problema realmente, es que a pesar de que crees que quitando de abajo peso en esos vacíos que podrías colocarlo encima, realmente los nuevos esfuerzos de viento en esa torre que veis en pantalla parece que crearían tracciones en el núcleo central. Lo que se hace es postesar de manera aérea esos esfuerzos, conseguir centrar los esfuerzos. Bien, es verdad que en un momento dado del proyecto entró la duda en el tribunal de fin de carrera o de fin de máster. Hay catedráticos de estructuras y de construcción, de que le pudieran dar caña, que aquello se caía o algo así. Entonces hicimos dos cosas: nos fuimos a ver a OVEARU, para la ingeniería, a que chequeara el proyecto, y en segundo lugar nos dijo que para saber exactamente los esfuerzos en cada uno de los nudos habría que ir a un túnel de viento, de manera que también hay 2 túneles de viento buenos en Europa, ver un poco cómo funcionaban, sin pagar lo que cuesta eso, claro, sois alumnos, pero tenía interés entrar en ese mundo también y visitar arquitectos que han trabajado con eso. La llegada, estos son los esquemas estructurales en cabeza, la sección de cómo se mueven esas lamas y cómo, según las distintas orientaciones y qué es lo que reflejan, se elige un tipo. Ahí ves el espejo en la parte de abajo del voladizo. Imaginar el fuste que recorre pues solo la parte de atrás, las sombras. Si hiciera falta un mayor esfuerzo estructural en ese túnel de viento, lo que haríamos sería postesar el núcleo central también, en este caso con fibra de carbono, es lo que nos decía Arup, que podía funcionar. El proyecto de Irene
lo que yo creo que buscaba desde el principio. Venía de otra universidad, además no venía de la ETSAM, y era una chica ambiciosa que ahora también están, digamos, peleándose por ella en ingenierías, pero también estudios de arquitectura de Europa. Busca esa convivencia entre la técnica, que está en este caso pensada en el sistema estructural. Fijaros cómo llega abajo, lo que hace es recubrir esa parte de abajo también de escamas de espejo y de escamas de aluminio, triangular esas geometrías para dirigir al fondo de la parcela. Lo que decía es que se busca la convivencia de la técnica, en este caso estructura y fachadas, con la estética de la desaparición, de la alucinación, del trampantojo. Digamos que también equilibrar visual y estructuralmente las cargas de esta estructura densa y desencajada que se eleva sobre el cielo de Madrid y convierte el cielo, o ella decía en su discurso, o decíamos los dos, o convierte el cielo en un monumento. Por eso decía el cielo como un monumento. Esto veis cómo funcionan los túneles de viento para realmente precisar las cargas. En este caso fue cuando llevaron las torres nuevas del Real Madrid y cómo se postesa en altura. Realmente ella disfrutó mucho, no es que lo sepa hacer, pero disfrutó mucho preguntando o averiguando sobre esto. Repito que es el nivel de máster habilitante donde tienes muchos más meses, luego no tiene nada que ver, digamos, con lo que se pide, aunque el siguiente trabajo sí es un trabajo de 4 meses. El cielo como monumento, el pasar la tarde. Yo le prohibía imágenes decíamos imágenes porno, imágenes muy espectaculares, en un proyecto que quería ser riguroso, sencillo, algo así, ¿no? El tema del curso que hemos puesto en Madrid este año, Barcelona Exorcity, de exorcismo y ciudad. Viene de bastante antiguo. Llevamos mucho tiempo trabajando, 3 años trabajando en Madrid Exorcity, Madrid monumental, Madrid exorcizada. Publicamos un librito que he traído a profesores de la mañana, he traído creo 2 ejemplares, no sé si alguno estará por la tarde, con esos proyectos de estos 2-3 años, de niveles de 5 y 6 y también de fin de carrera, ¿no? Lo publicó en bilingüe TC Cuadernos, y estaría fenomenal que pudiéramos juntar el año que viene en la misma editorial que tiene buena distribución, yo creo, una cosa de Barcelona monumental, Madrid monumental. Estos últimos años hemos trabajado arreglando toda la costa mediterránea, lo llamábamos Costa Nostra, y algunos proyectos ya son muy conocidos. Por ejemplo, algunos alumnos que se negaban a demoler. ¿Os acordáis del hotel El Algarrobico? Ese que aparece grandísimo a mitad, enfrente del agua, que está en una playa nudista, y demoler, los alumnos se negaban a demolerlo, diciendo que generaba millones de toneladas de escombro y que los arquitectos tienen que ser listos para proponer otra solución. Otros arreglaban el Cabo de Gata, otros arreglaban el delta del Ebro, desde el punto de vista energético, de corrientes subterráneas, de cultivos. Luego trabajamos otros años sobre el compromiso. Había un anillo de bodas en mitad de los póster y firmábamos contratos, seguimos haciéndolo eso, firmar contratos con los alumnos donde nos comprometemos a darles muchísimas buenas notas y encargarnos de su futuro, y ellos se comprometen a hacer determinadas cosas. La palabra exorcismo es verdad que viene del griego, ahora se llama quitar demonios, pero del griego se llamaba estar bajo juramento. Luego, los primeros años de compromiso y los siguientes de exorcismo o de exorcity tenían que ver con ese estar implicado en ese asunto. Yo, de las cosas más despreciables que he oído nunca a un profesor, que lo he oído en Madrid muchas veces, y a tíos de primero de carrera, es decirle a los alumnos que no os preocupéis, si nunca vais a trabajar como arquitectos, no hay trabajo. Yo me lo cargaría ese tío, ¿no? Yo me acuerdo el día de los funerales por la era Gutenberg, los funerales por el libro impreso. Y yo estaba en un grupo con los que decíamos, ¿cuál es el Olimpo de los escritores? Y decíamos, Faulkner. ¿Metemos a Bolaño o no? Dostoyevsky. Y al lado había un grupo de gente que estaba muerta de risa, descojonada de risa. Y eran igual de listos que el otro grupo, ¿no? Y habían leído el periódico siempre digital,
aprendían del soporte vídeo, de la democracia dictadora que es Internet, y estaban divertidísimos. Y algunos venían del mundo de las primeras ediciones y también sabían de libros, pero habían evolucionado. Yo, en los próximos funerales de la profesión de arquitecto, tal como la hemos conocido hasta ahora, no quiero estar con los tristes, con los cara larga, no quiero hacer rankings de quiénes son los arquitectos del Olimpio, trabajando solitos, terriblemente solos ellos. El siguiente ejercicio, que es este que os decía, de Arturo. Voy a quitarle en este caso el sonido. Son los Rollins, sus diabólicas majestades. Os lo imagináis, ¿no? Poner una canción de los Rollins ahí. En el parque más monumental de Madrid, que probablemente se parezca a los alrededores de vuestro castillo, hay un monumento al ángel caído. Es uno de los pocos monumentos al diablo del mundo. Hay algunos más, pero es de los pocos. Ha sido fábrica de porcelana con Carlos III, una ermita, un fuerte en la guerra contra los franceses. Y el proyecto de Arturo busca cimentar la leyenda de este lugar, que decía que debajo de sus múltiples estratos, esa superposición de restos arqueológicos, estaba la mismísima entrada al infierno. Él encuentra una foto, que no sabemos si es verdad o mentira, aquí la veis, donde en el siglo XIX hubo una expedición con trabajadores del norte de África para encontrar esa entrada al infierno. Una excavación inmensa. Esta es la foto, que suponemos que estará trucada, que no será verdad, porque murieron varios trabajadores y se suspendieron las excavaciones, decía él. Y lo que hace es dibujar esa excavación y fijaros, encuentra esos restos rarísimos, testigos llenos de pelos, de raíces, de dientes afilados, de cuernos en el sitio, como pistas, va numerando las pistas de esa autopsia, encontrar las causas de la muerte del monumento, va numerándolos, incluso parecía que hay un preservativo ahí, donde se engendraó al diablo, y empiezan a aparecer, fijaros, caras de gente atormentada. A mitad de proyecto él lo manda a la Exposición Internacional de Arte y le dan un stand. Fijaros las caras aparecen extraños restos, aparecen los condenados. Este podía ser el Cerbero, con B, de ahí viene Can, el perro Cerbero de las tres cabezas. Este realmente sería el Cerbero, moviéndose. Lo hace él también. Una excavación documentada con muros de contención, con edificios, con pruebas. No tenía tanto tiempo, eran solo 3 o 4 meses. Los condenados, esto ya te permite al espectador también asomarse a ese abismo. Eso también lo hace él. Hay poetas que recitan la Divina Comedia. Y al hilo de aquello, pues incluso la revista Viva le publica 2 capítulos al proyecto de esa entrada, muy documentada, con muchísimos dibujos y con dibujos constructivos también, de esa entrada al infierno. Decía que no me gusta que os digan que no vais a trabajar como arquitectos, porque queremos hacer lo que hacían antes los arquitectos y muchas otras cosas. El que quiera soñar toda su vida que va a ganar un concurso de la empresa municipal de la vivienda de un ayuntamiento cercano a Barcelona, o un centro cultural en Llobregat, que siga soñando con eso, me parece bien. No queremos quitar ese trabajo del arquitecto, pero yo no voy a contribuir a empujar al escalón así a todos mis alumnos hacia la frustración. En mi universidad, por lo menos, nadie se encarga de los alumnos cuando terminan la carrera. Has dejado de pagar tu matrícula y no hay ningún sitio donde muevan tu perfil, tu currículum, no hay ningún grupo que consiga contratos por el resto de Europa, no te asesoran sobre los límites de tu profesión.
De manera que no me quiero desentender de ese asunto, y los arquitectos somos, o hemos sido en estos últimos 7-8 años en mi grupo, arregladores de ciudades, arregladores de la costa, arregladores de monumentos, solucionadores de problemas que aún nos han planteado. Y no nos preocupa nada que los ingenieros nos quieran quitar competencias, que los ingenieros quieran hacer urbanismo, que otras profesiones nos quitan competencias. Nosotros somos los que vamos a invadir competencias de otros. Nosotros les vamos a quitar competencias a los geólogos, a los sociólogos, a los expertos en estructuras, a los políticos, a los escenógrafos, a los artistas, a los psicólogos, sin dejar de ser arquitectos. Si es así, van a faltar arquitectos. Van a faltar arquitectos. ¿Y por qué? Porque la profesión del arquitecto es la única, y si alguien conoce otra que me lo diga, seguro que hay más, pero a mí no se me ocurría ayer preparando esto, a la vez técnica y artística. Queremos ampliar nuestro campo de trabajo y hacerlo mejor que los que lo estaban haciendo en ese momento, subir nuestro nivel de destrezas, hacer instalaciones artísticas, pero también ser los mayores expertos en energía. Yo he hecho un proyecto, por ejemplo, sobre basuras en la India. Me diréis vosotros, ¿qué sé yo de basuras? 3 meses viviendo allí, trabajando para la Unión Europea, dirigiendo aquello. Me hicieron experto one. Te hacen experto enseguida, macho. Pues yo había estudiado basuras como una semana o algo así. En calidad del aire, en transporte público, hemos visto un atrapacoches diseñado por un arquitecto. Resolver problemas, hemos dicho, que aún no han sido planteados. Queremos comandar esos equipos. ¿Quién creéis que debiera solucionar un asunto de un hotel que los ecologistas quieren demoler de una vez, que se generan millones de escombros, si hay alternativas? ¿Un economista o más bien un arquitecto? ¿Quién debiera enfocar el caos del puerto de Algeciras o el parque natural de la bahía del delta del Ebro? En el Costa Nostra hacía eso. Pero ¿quién imaginar la estructura más alta de Madrid que está en equilibrio? Un ingeniero, yo creo que un arquitecto. ¿Quién dotar de un uso a un parque, el más emblemático de Madrid, dar un nuevo uso que vamos a ver ahora en el Retiro? Un arquitecto. ¿Quién hablar de un nuevo tipo para reducir la contaminación? Un arquitecto. ¿Quién inventar Chinatown en Madrid, que ya existe, pero hacerlo más fuerte, más atractivo, como aquel cuadro del Pop en Usera? Pues un arquitecto también. El siguiente proyecto, si hemos visto 2 proyectos como un poco ingenieriles, por así decir. El siguiente proyecto de donde bebe es de las revistas del corazón. Arch Attack es un pastiche. Los franceses dicen pastiche. El Palacio de Liria, donde vive la familia de Alba, donde vivía la duquesa de Alba, que sonará de los tiene 24.000, se compone el Palacio de Liria, un cuartel del conde duque, una instalación del ejército, 24.000 metros cuadrados en el centro de Madrid, no accesibles como espacio público, con 16 metros de desnivel, es decir, 16 metros de desnivel de ahí, de arriba abajo, un muro de 5 metros de altura de granito que no se puede utilizar, un Palacio de Liria que no se puede visitar, y todo eso en el centro de Madrid, ¿no? La entrada es la única entrada por una verja dorada entre esfinges, que es la entrada al palacio desde ahí. El proyecto que presenta esta compañera vuestra, que tendría que ver también con un asunto palaciego, yo creo que es optimista, es ladrón, es desprejuiciado, seductor, heterodoxo, pagano e idólatra. Ella no tiene planos, no dejan visitar el palacio de los duques de los duques, y solo tiene fotos de revista del corazón, fotos que ha conseguido, y entonces empieza a hacer un levantamiento de 20.000 muebles, 200 habitaciones, de esas fotos de artesonados, con cotas en cada uno de las habitaciones. Y Arch Attack opera de 3 formas, con 3 rotos. Uno es aquí es su documentación, es esta, de donde accede a levantar esos planos. Abre, este es el Palacio de Liria, le mete una bomba en mitad del palacio
para convertirla en un sitio visitable, en un striptease de palacio, pero también desde el punto de vista constructivo, como veréis, con un meteorito, crea un parterre de trazados de jardines deformados y abre un hueco en el Conde Duque. 200 habitaciones llega a identificar en revistas del corazón, donde se ha fotografiado alguna vez la familia. 26 salones, se acotan alturas máximas, artesonados, situación de escaleras, todo eso es lo que aparece aquí. Y empieza a ver algo así como que algunos de esos elementos son fetichizados, son fetiches. Esa es la escalera que va a aparecer importada al otro lado del océano, y una escalera imposible que para conseguir meterla ahí lo que tienes que recortar el palacio para asomarte, acercarte a cada lámpara, tienes que proponer un zuncho con una viga invertida para arriba que haga de barandilla. Es un proyecto tridimensional, tenéis que desarrollar esas escaleras hasta el máximo, vosotros no, en el nivel vuestro, estamos en el máster habilitante, pero esos proyectos se convierten dejan de ser tonterías y hay unanimidad en un jurado cuando tienen un desarrollo técnico muy alto. Da un poco igual el enfoque que tengan. Es un proyecto tridimensional, no es bidimensional, no es un fotomontaje, y para eso hace falta un arquitecto. Los vídeos que estáis viendo son vídeos de 7 minutos. Vosotros me parece que tenéis un vídeo de 1 minuto y medio que presentar, concatenado. Manejaréis, este es el corte de palacio, el palacio original, y el corte que va cortando ella, hasta meter esa escalera, que es un mueble monumento. Un mueble monumento a la sociedad burguesa, a la aristocracia, a la high class. Lo que se desmonta en estructura, lo que se corta con láser. Los escombros de las demoliciones pasarán a formar parte de los rellenos del nuevo jardín y de los muros de entrada al palacio. Y las escaleras se aproximan hasta cada una de las estancias más importantes de palacio. Está pensando ahora que por qué no se lo ha enviado a la familia de Alba el proyecto. Seguro que les gusta. Bueno, la piña también interviene en las partes bajas del edificio, cambia los sillares para respetar el proyecto original de Rivera, los cambia por sillares de vidrio, que tiene un problema para conseguir espesores grandes en vidrio, de que fisura ese vidrio a alta temperatura, y hay que hacerlo muy pausadamente. Aquí veis el desarrollo de esas demoliciones, de los muros que son muros de carga o los que son más escayola o mampostería, y la documentación de los muebles que ha encontrado, que ha ido relevando. ¿Dónde se inspira? El palacio original, cómo cambia las entradas para conseguir ese desenterramiento del palacio, cambiándolos a sillares de vidrio, el nuevo palacio. Ella decía, o nosotros le decíamos, tu proyecto no es socialdemócrata, no es liberal. Digamos que yo creo que sí que es contemporáneo, porque construye ideas como arquitecto más allá de representar un dibujito. Y sí que es para mí una reflexión sobre la burguesía, la high class, el espacio público, las multinacionales, si queréis, y la memoria de la ciudad. Ese es a la derecha el nuevo jardín, deformado del anterior, con los escombros de las demoliciones. ¿Y qué es eso del pastiche que decía yo al principio? ¿Se puede utilizar en nuestro proyecto, en nuestro concurso? Nosotros considerábamos que sí, en este proyecto, que no tiene nada de ingenieril obediente como esos dos primeros que hemos visto. Fijaros, en 1919, que estamos hablando justo de 100 años, Marcel Proust escribe un artículo bonito
que se llama Pastiche et Mélange, y mezcolanzas, donde se pone a imitar el estilo de autores del siglo XIX. Estamos hablando de 1919, Proust, uno de los 2 o 3 más importantes escritores del siglo pasado, imita el estilo del XIX. ¿Quién hace eso en literatura? Hombre, pues lo hace, si queréis, Eduardo Mendoza, aquí en Barcelona, en esa novela que se llamaba La verdad sobre el caso Savolta, lo hace Cabrera Infante en Cuba en Tres tigres, o lo hace Valle Inclán en Luces de Bohemia. En cine, casi todo Tarantino, que si lo conocéis, Quentin Tarantino. Yo creo que es así, ¿no? En la ópera, por ejemplo, hay uno que se llama The Enchanted Island, que los amantes del sueño de una noche de verano naufragan en la isla de la tempestad. Dos Shakespeare, ladrón de Shakespeare, pastiche, ¿no? Bueno, el ser humano afronta la despedida de los seres queridos o la despedida o el recuerdo mediante rituales, liturgias, protocolos y tradiciones. Yo creo que son momentos especiales cuando te acuerdas de un ser querido, todos lo tenemos, alguno, y no tienen por qué ser enterramientos ni tienen por qué estar alejados de la realidad. Estamos en el Retiro, en el parque pequeñito pero más conocido de Madrid, en el centro histórico, y podríamos, esas historias antiguas, algunas son verdad, algunas son arquitectónicas, hay recorridos famosos, hay otros que son leyendas o cuentos, podríamos reflejarlas en una nueva cartografía, donde cómo recorrer ese parque como un momento de despedida o de algo así, en un sitio cargado de pasado y que podría configurar ese mapa que veis ahí, donde aparecen los protagonistas. Al Retiro se entra por muchas puertas, se entra por 16 puertas, nos centramos en las 3 más al sur de Madrid, y en la entrada ya una puerta mira hacia el amanecer, la otra hacia el atardecer, y crean un código donde se marca el día de esa visita. Una visita que puede durar 1 hora o un día entero, depende de ti. Hay muchas maneras de despedirse, de tus ganas, y de nada más entrar aparecen estos extraños monumentos que parecen antiguos aparatos de telegrafía que mueven sus aspas oxidados, suenan como el viento, se paran en algún momento. Cuando se paran te das cuenta que realmente aquel mensaje que tú habías transmitido sobre tu ser querido crean una especie de alfabeto que los iniciados pueden descifrar. Solo a veces notas como un ligero movimiento entre los árboles, ¿no? Si sigues andando te encuentras un antiguo observatorio que existe allí, es un castillo un poco kitsch que existe en el Retiro, un observatorio astronómico que ahora mismo tienen, el alumno proyecta escaleras que difieren, muy estrechas, solo para el paso de una persona, solo si quieres estar solo, y que tienen un arranque y un final común y desarrollos completamente divergentes. Te apetece estar solo, has subido hasta arriba, bajas de nuevo, pero a veces en el Retiro no pasa nada, solo hay gente haciendo footing o paseando a un perro o montando en bicicleta. La segunda de las leyendas habla de un dictador que, obsesionado con el color amarillo, quiso arrancar todas las flores y todas las hojas del parque. Realmente no podía, porque las flores y las hojas, sobre todo en otoño, no se quedan a la distancia de una pisada para recogerlas, sino a veces se arremolinan. Él construye estas hojas de bronce, que el brillo se lo da al material, y su forma, los rayos de curvatura, las tangentes, las sitúa encima de unos tallos súper esbeltos que conducen agua. El agua pega contra la hoja de bronce, lo derrama, y acompañando el movimiento del viento cada vez es diferente, cada vez llegó a construir una de estas hojas que están moviéndose. También al pisar algunas, sin darte cuenta, al pisar algunas del suelo, también aumenta el caudal de esos chorros, de ese agua, y en invierno se congelan, claro, como otras cosas en el parque. Se acercan a una cosa que llaman la casita del pescador, que nunca hubo ningún pescador ahí dentro, y te van dirigiendo hacia esa montaña, la montaña más inventada del Retiro, le llaman la montaña de los gatos, que las leyendas decían que había un tesoro escondido.
Ese tesoro en su época no se pudo desenterrar porque no había tecnología, pero el alumno en este caso plantea anillos postesados de hormigón que estáis ahí. Esa es la bajada, esa es la tecnología que hace para excavar, y las paredes y el suelo lo reviste de vidrio. Esta es la propuesta de intibación de esa excavación, con esa excavación en rueda de bicicleta, con núcleo central comprimido y contrafuertes de madera en los extremos. Ahí van bajando ya los aros de hormigón. Es un sitio para reunirte y acordarte del ser querido. El tiempo pasa sin darte cuenta. Los cristales atrapan con butiral que existe en el mercado, que atrapa la luz solar directa en los equinoccios y indirecta en los solsticios, y convierte ese sitio en un sitio que recuerda las pisadas de la gente que ha pasado ese día por ahí. Estás desconectado, en un sitio aislado, el tiempo pasa en él, y los vídeos van devolviendo la energía del sol que ha pasado durante el día. Es un espacio para reunirse, para charlar, pero se hace de noche y el vídeo se ilumina, como recordando la gente que ha estado y el último haz de luz que tuvo. Sales de ese sitio donde el pavimento está devolviendo ahí la energía que ha recibido, y vuelves y encuentras los antiguos monumentos, los telégrafos convertidos en cipreses iluminados. Los tallos de las hojas suben buscando ser casi como en Madrid no vemos las estrellas de la contaminación que hay, como estrellas que nunca tuvimos en ese sitio, ¿no? Nos damos cuenta que las cosas que son invisibles y no están también pueden permanecer entre nosotros, y ese es el plano de ese retiro que estará oculto, invisible, ese monumento que quedará en el parque más, y lo convertirá también en otro monumento. Estamos terminando. Desde luego no he visto en mi vida gente tan agradable y tan educada. ¿Qué nos gustaba de algunos enfoques de lo monumental, y por qué no he cambiado mucho la charla de la mañana, y me parecía que podía ser pertinente para el trabajo del concurso que tenéis entre manos? A mí me parece que esta revisión de lo monumental, o de los símbolos urbanos, o de vuestro castillo, a través de una lectura creativa, sois capaces de hacerla. Mirar cosas que ahí no están, que vosotros vais a enseñarnos que habéis encontrado ahí. Acoger otras funciones, otras figuraciones de esos monumentos como campo de pruebas de vuestras ideas, de vuestros pensamientos. A mí me parece que en algunas de las propuestas, que solo tienen mérito los alumnos, hay elegancia, hay violencia, hay seducción, azar, deseo, emoción, poder, sueño, amor, y la intención de proponer, alterar, estimular visual, intelectualmente. Yo creo que hay algunas visiones que resultan fascinantes o nuevas. Yo creo que enfocar los asuntos desde el punto de vista disruptivo, novedoso, no directamente relacionado con lo que se espera, da respuestas inteligentes a preguntas nuevas, de cuestiones que se salen de lo homogéneo que encontramos en el trato con los monumentos, de lo trivial. Que tenéis la oportunidad, y estoy seguro que lo vais a conseguir, de visiones juiciadas. La erudición, que tanto presumíamos algunos cuando estudiábamos, es solo uno de los métodos, y como tal método también puede fallar. A mí me parece que algunos de vosotros, y todos si queréis, sois capaces de manejar ese exceso de información que proporciona Internet. Me parece
que conocer un poco de Los Soprano o de Breaking Bad y de Le Corbusier a la vez puede producir un baile de relaciones preciso y sorprendente. Godard, Jean-Luc Godard y Cicciolini a la vez, y su patrón Jeff Koons, y mezclarlo con la astrología de Kepler, podría dar un conocimiento fructífero. También una borrachera de estupidez o de ser original por ser original o retórico, pero podría dar cosas interesantes. Este arquitecto nuevo, que estamos hablando antes como profesión, analiza la ciudad y sus monumentos como un forense, analizando las causas de su fallecimiento. Porque exorcismo es expulsar el mal de una persona, pero también es expulsar el mal de ese trozo de proyecto, tenéis, de ese concurso, o de una ciudad, o de una cosa. El último proyecto, que en este caso creo que voy a poner el vídeo, el sonido otra vez, porque hay un momento divertido. A ver. Ese es. Madeli. Ahora. Ahí. No se puede más. Si alguien sabe chino se dará cuenta que es mentira, no dice eso, que aparece subtitulado ahí. Esa sí es la alumna, esa de ahí, eso no es mentira. Estos son los Chinatowns del mundo, de Nueva York, de Los Ángeles, de Londres. La pregunta es, ¿puede un país existir fuera de sus fronteras políticas? ¿Puede existir China fuera de China? Madeli es un hiperlugar, un fragmento de Madrid provocado. Usera es un barrio de Madrid, del sur de Madrid, es el barrio que más crece de Madrid, y la población china crece un 200% cada año. De ese modo, la experiencia que vais a ver en Usera nace un monumento. Madeli propone un tiempo cultural deslocalizado. Estamos hablando de un país que sabéis que con la revolución cultural acabó con la historia, las memorias, los recuerdos en China. Transcribimos los elementos de la arquitectura popular china, la puerta, el muro, y utilizamos las leyes que hablan del fake, de la copia, de la transferencia, de copiar pañuelos del OEF y de huir de la policía. Empezamos con esa lectura del transnacionalismo. Y empezamos con el metro y con las escaleras. En el metro de Madrid está, en Plaza España, el restaurante chino más famoso, el más barato también, pero el más famoso de todos. Realmente el metro, sus escaleras, van a conectar Madrid con los otros monumentos fuera de Madeli, fuera del Chinatown de Madrid, que celebra sus fiestas Y aquí ven las escaleras enterradas, escondidas, voladas, que se contaminan entre ellas, recorridos imposibles que conectan el interior de las manzanas, proponiendo nuevas maneras de recorrer el barrio, de atajar, de huir si hay una redada. Todo eso hay que calcularlo, meter tuneladoras, armar las escaleras, que apoyen unas en otras. Hay una escalera para que la abuela suba al cielo, que es esta. 300 gramos de nylon, 3 kilos de pólvora, 300 metros de altura, solo 2,5 metros cúbicos de helio calculados.
la escalera más ligera del mundo. Solo con una hoja de cayera se derrumbaría. Solo un apoyo en el peldaño primero se derrumbaría. Una escalera que solo existe los 30 minutos que dura el incendio quemándose la pólvora. La falsificación y la revisión crea además un tiempo inédito. No son sorprendentes los lugares, sino los tiempos. El panda es una imagen de una sociedad que intenta definirse a sí misma. La especulación formal viene a veces de mano, aquí vais al pobre panda, antes de arquitecturizarlo, del imaginario colectivo. Lo turístico, lo doméstico, entran en este panda donde la lógica estructural se basa en la caligrafía de trazos china. No en la europea, no en lo masivo, sino en los elementos de madera casi caligráficos. Los anillos horizontales está dibujado en un 99% y calculado el panda entero. Los anillos horizontales se arrestan en el conjunto y todos los detalles son iguales en tres maderas que llegan al mismo encuentro, digamos. Se fue al laboratorio de Zurich de la ETH para comprobar el tiempo que se tardaría en cortar, cuántas piezas saldrían, están dibujadas todas. Y habla del ritmo oriental frente a la masividad occidental. Quería la alumna que fuera constructivamente sincera y sencilla, la construcción de este panda. Decíamos que no se extrañan los lugares, sino los tiempos. No sabes qué es esto de un territorio expandido frente al consumismo, comunismo, que es casi un poco coleccionismo. Esos son los recorridos que aparecen, pero también afecta a la vida de la población en sus casas. El pensamiento lógico hay que buscarle siempre justificaciones. En el analógico se funde la imagen con lo no real. El proyecto, como la Escuela de Arquitectura, como Barcelona, si queréis, es un viaje, un diálogo con la realidad en este territorio lejano o cercano. De lo que sí tenemos una certeza es que desde fuera, en China, nada será verdad, desde fuera. A mí me parece que usar como especulación el fenómeno transnacional chino, en un tiempo y un lugar posibles e imposibles, se puede conseguir incorporarlo eso es el interior de esas viviendas, puede conseguir incorporarlo al mapa de monumentos de Madrid. Por tanto, Madeli es una casualidad. Esa sí es la alumna, un espacio anacrónico y de oportunidad. Madeli es un resultado de una postura crítica que enfrenta los elementos tradicionales de la disciplina con la sensibilidad política, eso es en la TH, ya en el centro, la sensibilidad política de un territorio. Parece que la mejor forma de imaginar el futuro es proyectar ese futuro. Somos descreídos, ella prefiere lo híbrido también a lo auténtico, porque a veces la copia es más original que el original. Madeli es la historia soñada de su Chinatown en ese barrio de Usera. Yo sostengo que si somos capaces de técnicamente llegar a definiciones que te estremezca la columna por detrás, somos capaces de dar respuestas a asuntos que no han sido planteados todavía, sostengo que van a faltar arquitectos. Nada más y muchas gracias. ¿Una pregunta a alguien? Me voy contando lo que por la tarde ha sido más polémico por la mañana todavía. ¿Nadie? Bueno, tampoco hay que forzarlo. Que sepáis que yo creo que está bien eso en Madrid tampoco preguntan, ¿eh? Nadie. En los posgrados preguntan cuando pagan, sobre todo en la matrícula y esas cosas. Bueno, muchas gracias y estoy muy contento de la invitación y muy agradecido.